Poder estar esta mañana con ustedes. Hay algunas personas que esta mañana cuando llegué se me acercaban y decían con cara así: yo te conozco pero no estoy seguro si eres tú. Hace 2 años yo estuve también con el gran privilegio de poder compartir la palabra con ustedes, pero hace 2 años no tenía barba. Entonces sí, soy el mismo de hace 2 años. Estábamos en el hotel director y la verdad es que me lleno de gozo, de alegría de ver cómo han crecido desde entonces en el hotel director. ¿Quiénes estuvieron en el hotel director de los que están aquí presentes? Desde entonces a lo que ha sucedido hasta ahora, en ese momento era diciembre del 2013, estamos en diciembre del 2015, ver que están en su propia casa, de verlos crecer, de verlos multiplicarse, se llena de gozo mi corazón. Ya el año pasado había estado con ustedes, pero no había tenido la oportunidad de compartir la palabra, pero veo lo que Dios está haciendo en ustedes, en verdad se llena de gozo, se llena de alegría mi corazón de poder ver lo que está pasando aquí en la viña Vitacura. Siempre estoy en contacto con el pastor Leonardo, en el transcurso del año permanentemente estamos mandando unos correos de lo que está pasando aquí, de lo que está pasando en mi país. Por cierto, para los que no me conocen, soy de Venezuela. Y alguien podría pensarse, qué bueno puede salir de Venezuela, ¿verdad? Heme aquí, esperemos que podamos inclinar la balanza de lo que está pasando en Venezuela y que realmente tengan un nuevo tiempo para mi país y que poder transmitir a ustedes de lo que, a pesar de todas las circunstancias que están pasando en Venezuela, lo que Dios está haciendo allá en mi país, particularmente en la comuna donde vivimos, en la iglesia en la que vivimos nosotros. Nuestra iglesia en Caracas está ubicada en una comuna que se llama El Latillo. Para que más o menos tengan una idea, El Latillo se parece mucho a Lo Barnechea. Es muy parecido. Estoy casado, ustedes también pueden ver, porque este venezolano está entre nosotros. Estoy felizmente casado con una chilena. Por favor, esposita, punta de pie para que vean lo hermosa que es. Y por aquí quiero que tengan una foto. Esta es mi familia preciosa, mis hijos, que también los han visto por ahí corriendo. La próxima foto, que también tengo por ahí. Ahí me pueden ver con el otro look, hace unos años atrás. ¿Y qué más les puedo decir? Estaba ahora sentado y bueno, como buena esposa, ella me hace unas preguntas comprometedoras a última hora y me dice: ¿preguntaste cuánto tiempo tienes para predicar? La verdad es que no pregunté, pero me acordé de un chiste que en otra iglesia no aquí. El predicador preguntó cuánto tiempo tenía para predicar y la persona de la iglesia le dice: todas las horas que usted quiera, pastor, no hay ningún problema. Eso sí, le decimos que en 1 hora nosotros nos vamos. Entonces, les prometo que antes que se vaya el sol, nos vamos a ir de aquí, no se preocupen. Dice nuestro pastor allá en la iglesia que bienaventurado el predicador que predica corto, porque lo van a volver a invitar. Fíjense, el título del tema que quiero compartir con ustedes hoy se llama La Mejor Esperanza. La Mejor Esperanza. Y la verdad es que la palabra esperanza es una palabra que usualmente usamos mucho en nuestro vocabulario. Yo creo que nos pasa un día por medio donde esa palabra aparece en alguna oración, en algo que queremos transmitir. Y, por ejemplo, yo creo que esto lo hagamos un poquito dinámico, que podamos todos participar. ¿Qué se les ocurre a ustedes con la palabra esperanza? ¿Quién quiere darme un ejemplo, una oración con la palabra esperanza? Anhelo. ¿Perdón? Anhelo. Anhelo. Pero denme una oración con esperanza. Alegría de lo que pueda venir. Tengo la esperanza de que mi familia se va a convertir. Tengo la esperanza de que mi familia se va a convertir. La comparto. ¿Quién más? ¿Me da una más? Yo les comparto algunas de mi propio viñedo. Cuando me casé, tenía la esperanza de que mi esposa me iba a cocinar todos los días. El problema es que mi esposa también tenía la misma esperanza de que yo le cocinara todos los días. Y como la esperanza es lo último que se pierde, sigo teniendo la esperanza de que mi esposa me cocine todos los días. Fíjense, un ratito utilicé la palabra esperanza varias veces. ¿Alguien más se anima? Por allá.
Esperar lo que no tengo. Por aquí. Tengo la esperanza de tener una casa propia. Amén. ¿Alguien más? Tengo la esperanza de que mis hijos se porten bien el día de hoy y no estén por allá dejando el mal testimonio desde Caracas. Tengo la esperanza de que me dirigen un proyecto. Por aquí me levantaron la mano también. Tengo la esperanza de que mi familia esté toda junta. Tengo la esperanza de que mi familia esté toda junta. Tengo la esperanza de que no se apruebe la ley de aborto. Tengo la esperanza de sus promesas. Fíjense, vamos a ver, a mí me encanta mucho cuando hablo de una determinada definición, poder compartir lo que el diccionario pues, nos dice sobre esa palabra. Y el diccionario nos dice lo siguiente, el diccionario de la Real Academia Española sobre la esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Repito, lo que por aquí no tiene sentido. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Y prima hermana de la esperanza es la confianza. Y fíjense lo que dice la confianza. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Vamos a repetir. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Me hizo acordar de un chiste estos de, no sé si son populares aquí en Chile, de Jaimito. Jaimito, está la maestra, dice que en pleno examen, están presentando un examen y la maestra les dice: tengo la esperanza de que ustedes no se copien. Y Jaimito le responde: y maestra, nosotros tenemos la esperanza de que usted no se dé cuenta. Entonces, el tema de la esperanza es un tema que depende de la posición en la que nos tome a cada uno de nosotros. Fíjense lo siguiente, cuando pensamos en este tema, y a partir de ahí fue que comencé a adentrarme un poco más, pensaba un poco en los discípulos de Cristo. Y quisiera que hiciéramos un ejercicio. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Y piensa que usted está en ese momento con Cristo, compartiendo con los discípulos. Usted es uno más de estar con los discípulos. Y usted es uno de esos hombres que le dicen, que Jesús se le acerca y le dice: sígueme. Y usted comienza a seguir a Jesús. Y lo primero que usted comienza a darse cuenta que Jesús obviamente es un hombre muy, muy especial. Fíjense, ¿qué es lo primero que hace Jesús reunido con sus discípulos y de acuerdo con lo que dice la palabra? ¿Qué es lo primero que hace con ellos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Nos dice la palabra? Juan. ¿Qué es lo primero que hace cuando están reunidos todos ellos juntos, ya formado el grupo? ¿Por aquí qué es? Como decimos en Venezuela, se van de rumba. Se fueron a una fiesta, se fueron a un matrimonio. Fueron lo primero que hicieron en conjunto, unidos. Y el primer milagro. Y sabe una cosa, a mí les confieso algo, a mí me confronta esta parte de la palabra, porque pensemos por un momento, si el Espíritu Santo nos hablara en este momento y nos dijera: te estoy dando el poder en este momento para que hagas cualquier milagro. Estoy seguro que cada uno de nosotros pensara en la sanación de algún ser querido, en alcanzar algún trabajo, en hacer algún milagro creativo a algún ser querido que no vea. Pero la verdad verdadera es que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. No fue sanar, no fue resucitar, no fue multiplicar los panes, fue convertir el agua en vino. Y estos hombres, y quiero que sigan ese mismo estado de pensar que está con Jesús,
y que usted ve que convierte el agua en vino, y no en cualquier vino, no en un gato negro, o sea, en un Don Melchor lo convirtió el agua. Estos hombres comienzan a quedarse impactados, a ver, oye, ¿hacia dónde va esto? Y comienzan, y sabemos por la palabra, comienzan a hablar con Jesús y comienzan a ver prodigios y señales extraordinarias. Sanaciones, milagros de todo tipo, multiplicación de los panes, calmar la tormenta. Y para ustedes contar, lo vemos alrededor de los evangelios. ¿Qué pensaría usted al lado de él? Que se viene algo bueno. Que se viene algo bueno. Entendamos el contexto donde todo esto sucedió. Los discípulos, estamos hablando de que eran hombres muy humildes, pobres, con unas expectativas de logros en su vida o de esperanza en su vida muy bajas, muy bajas. Y cuando comienzan a andar con Jesús, esa expectativa, esa esperanza comienza a aumentar, a subir, a llegar a niveles donde nunca antes ni lo habían pensado. Si este hombre es capaz de multiplicar panes, si este hombre es capaz de multiplicar peces, de calmar tormentas, de sanar enfermos, de resucitar muertos, ¿quién contra él? Comenzaron a pensar los discípulos. ¿Y cuál es la expectativa que comienzan a tener los discípulos? ¿Cuál es la esperanza que comienzan a tener ellos? ¿Cuál creen ustedes que es la expectativa o la esperanza que comienzan a tener ellos? ¿Perdón? Libertad. Libertad. Puedan hacer algo por ellos. Puedan hacer algo por ellos. Que puedan hacer algo por ellos. De hacer lo que hacía Jesús. Hacer lo que hacía Jesús. Fíjense lo siguiente. Volviendo al contexto histórico donde todo esto está sucediendo, esto está sucediendo en un tiempo de dominio total, absoluto del Imperio Romano. Completo. Ahí no se movía, no se caía una hoja del árbol sin que el Imperio Romano lo permitiera. Y para que usted entienda lo que esto significaba, los impuestos que se recogían eran dirigidos a Roma para coloniarlo aún más. Es como que si ustedes, los impuestos que están pagando, fueran a Argentina. Terrible, ¿verdad? Terrible. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo en esa época. Estas personas se sentían esclavas, dominadas por el Imperio Romano. El pueblo judío, el pueblo hebreo, se sentía dominado por un imperio extranjero. Y así se sentían los discípulos de Cristo. Y peor aún, sentían un doble dominio sobre ellos. No solo por el Imperio Romano, que al fin y al cabo lo sentían lejano de alguna otra manera, sino que sentían el dominio de la clase religiosa dominante en el momento. Estoy hablando de los escribas, de los fariseos. Sentían el dominio y la opresión de ellos. Y cuando comienzan a andar con Jesús, ellos comienzan a tener expectativa, a tener una esperanza, a ver, oye, aquí como que podemos alcanzar algo, libertad. Pero también, más allá de la libertad, comienzan a pensar en poder. Comienzan a pensar que pueden alcanzar posiciones de privilegio en un nuevo reino, donde ellos, como decimos en Venezuela, iban a ser los papás de los helados, los jefes, los manos derechas, los manos izquierdas del rey, de Jesús. ¿Y qué comienza a pasar entre ellos? Comienzan a pelear, comienzan a tener problemas entre ellos, porque comienza a crecer cada uno de ellos la expectativa de que, a ver, que vamos a lo mejor, y yo Pedro tengo que ser el vicepresidente, el ministro,
Yo tengo que estar ahí en la jefatura de gobierno. Y tan es así que quisiera que pusieran la próxima. Entra Jesús en Jerusalén, y de hecho creo que todas las versiones bíblicas lo subtitulan la entrada triunfal. Y dice la palabra textualmente lo siguiente: tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. A ver, esto es una revolución en toda regla. Esto es un levantamiento, esto es un golpe de Estado que está en pleno movimiento. Porque el rey era el César. Y declarar esto en la calle, a pleno pulmón, con palmas, con vivas, con vítores: bendito el Rey de Israel, era una revolución en toda regla. Se levantaba Jerusalén en la entrada triunfal. Imagínense, bueno, somos los discípulos. ¿Cómo estaría usted? Está listo. Ganamos, nos tumbamos. Nuevo gobierno, nuevo rey. Ganamos. Libres. Y no solo libres, jefe. Vengan con nosotros que somos ahora. Aquí dice una palabra, los encachados. Pero sabemos lo que sucede después. Y fíjense una cosa: Jesús luchó poderosamente con los discípulos para que estas expectativas, para que esta esperanza no surgiera. Y muchas veces les dijo: tengo que ir a Jerusalén a entregar mi vida. Muchas veces les dijo: no se generen estas expectativas. No es a lo que vengo. Mi reino no es de este mundo. Se lo dijo. Pero ellos no oyeron. No solo que no oyeron, que Pedro tuvo un encontronazo con Jesús por esto. Porque Pedro le dijo: ¿cómo? No lo vamos a permitir que te pase nada. ¿Sabemos lo que Jesús le respondió? Aléjate de mí, Satanás, que no sabe los propósitos de mi Padre. Y sabe una cosa, pasó muy poco tiempo de esa entrada triunfal a que veamos la siguiente imagen. Muy poco tiempo. Para los que venimos de orígenes o yo crecí en un contexto católico, es lo que llamamos la Semana Santa. De acuerdo a otros historiadores, este periodo se estima que haya sido un poco más largo, algunos meses, relacionados con desde la entrada triunfal hasta el martirio de nuestro Señor. ¿Y qué sucedió con los discípulos? Recuerden, somos los discípulos. ¿Qué sucedió? Se quedaron ahí luchando y batallando por la revolución. Se quedaron ahí a defender a Jesús para que esto no sucediera. Estamos hablando de que hasta ayer estaba con este hombre que multiplicaba los panes, que sanaba personas, que resucitaba a los muertos. ¿Qué pasó con los discípulos? Marcaron la Biblia, decimos en Venezuela. Se dieron cuenta que todo lo que habían construido en su cabeza no tenía nada que ver con lo que realmente estaba pasando. Todo aquello que habían construido, en lo que habían colocado su esperanza, no tenía nada que ver con lo que Jesús les había explicado suficientemente con anterioridad. Jesús les dijo: es necesario que yo me vaya para dejarles ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Es necesario que yo sufra para perdón de el pecado de todos nosotros. Es necesario que mi vida sea entregada ¿para qué? Para salvación de toda el mundo. Pero no lo entendieron. Y pasó lo que pasó. Los discípulos se fueron, se marcharon. Y vamos a entenderlo aún más
¿Cuál era esta esperanza y cuál es esta expectativa que tenían los discípulos en este versículo que quiero compartir con ustedes? En este momento está Jesús resucitado y se encuentra con los discípulos, con los primeros discípulos que no lo reconocen. Y él pregunta: ¿qué ha acontecido? ¿Qué ha sucedido? Y ellos le responden: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Y aquí está lo que quiero que nos enfoquemos. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Les puse el contexto completo para que sepan dónde está. Pero lo que quiero resaltar es esto. Esto lo dicen los discípulos. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo. Aquí lo vemos. Nos dice claramente la palabra cuál era la esperanza de Él. Y saben una cosa, he querido ponernos a cada uno de ustedes en ese contexto, porque nosotros nos parecemos muchísimo a estos discípulos. Nos parecemos mucho. ¿Cuántas veces no hemos puesto nuestra esperanza, nuestra expectativa en que un negocio se dé, en que mi pareja me cocine todos los días, en que mis hijos cumplan con las expectativas que como padre yo tengo y sean extraordinarios alumnos con calificaciones de 7 en línea? En Venezuela es 20 puntos. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra esperanza en que me asciendan en el trabajo? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra expectativa en que el pastor de la iglesia me tome en cuenta y me llame todos los días y se acuerde de mi cumpleaños, del día de mi santo, de cuando me enfermo y de cuando no me enfermo y esté pendiente de mí permanentemente? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra expectativa, nuestra esperanza en que el gobierno de turno de nuestra nación haga lo que tenga que hacer? ¿Y cuántas veces nos hemos desilusionado? Y de tener esa esperanza pasamos al otro extremo, a una desesperanza total, profunda, dura, que muchas veces incluso nos lleva a la depresión. Porque hemos hecho depender nuestra alegría, nuestra razón de ser, nuestra razón de vida, a que esa esperanza se cumpla. Entiendo que en estas fechas en Chile, los que son estudiantes entran en un proceso para ver si pueden ingresar a la carrera, a la universidad. Y algunos lo lograrán, otros no lo lograrán. Y muchos ponen su esperanza en esa posibilidad. Y se llena de desesperanza nuestro corazón, de desánimo, de tristeza, cuando esto no se da. Creo que en la próxima... Esto fue lo que pasó con los discípulos. Pasaron del desencanto, la frustración, la amargura, habían hecho depender su alegría y esperanza al cumplimiento de sus expectativas. Y el problema es que cuando hacemos esto, limitamos, restringimos, no dejamos que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. Y quiero aclarar algo, porque no quiero que salgan hoy pensando, bueno, mira, por ahí vive un venezolano matándonos todo tipo de esperanza en nuestro corazón. No, todos nosotros, como seres humanos, estamos cambiados. Miren, aquí pueden haber chilenos, venezolanos, chinos, africanos, europeos, de donde vengan. Todos nosotros estamos cableados de una determinada manera para tener esperanza.
Cristo mismo era un hombre de esperanza, un hombre de anhelos, de expectativas. Déjeme decirle algo que de pronto le va a sonar así como que te está diciendo, ¿de dónde trajeron este loco? Jesús no quería ir a la cruz. Ojo, no es una enseñanza loca allá en Caracas, en el Atillo, que estamos tergiversando lo que dice la palabra y montando una secta por allá. Lo dice la palabra. Señor, pasa de mí esta copa. Señor, yo quiero ir a la cruz. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios Jesús diciendo, refiriéndose a los discípulos, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Lógico, llegada la hora que diga que no quiere ir a la cruz, 2 más 2 son 4. Señor, ¿habrá otra posibilidad? ¿Habrá otro? ¿Tendrás un plan B? De hacerlo de otra manera y que no sea tan dramático, yo soy hijo, pasa de mí esta copa. Pero ¿cuál es la clave? No que no podamos decirle a Dios nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Ese no es el problema. El problema no es que tengamos cada uno de nosotros anhelos y esperanzas como lo acabamos de decir al principio. El problema es cuando lo ponemos en el altar como lo más importante de nuestra vida. El problema es cuando lo ponemos por arriba de Dios y ponemos a Dios de copiloto. ¿A qué me refiero con esto? Que mi plan es lo más importante. Señor, bendice mi plan. Señor, pongo en tus manos mi plan. Señor, tú vas conmigo. Pero, a ver, que yo manejo mejor. Tú me puedes dar algunas indicaciones, pero el chofer, el piloto, soy yo. El problema, insisto, no es que no tengamos anhelos, no, yo no estoy diciendo. A mí una de las cosas que confieso de lo más profundo de mi corazón, que más me cargan en el mundo cristiano, en cualquier iglesia, es cuando le pregunto a alguien, a una persona, ¿qué quieres? Y me responde, creyendo ser muy cristiano, no, yo quiero cumplir con los propósitos de Dios en mi vida. Bueno, yo sé que esa es la respuesta de 20 puntos, está bien. Esa es la respuesta de 7, de decir usted es cristiano, ya. Pero esa respuesta no me permite conocerlo. Yo cuando le pregunto a alguien, ¿qué esperanza, qué expectativas, qué estás haciendo? Quiero saber, quiero conocerlo. ¿Realmente qué quiere? Pero que podamos decir también con Jesús, yo quisiera esto, pero Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esa es la diferencia. Ese es el cambio en la ecuación. En mi propia vida he tenido que sufrir mucho por poner en primer lugar mi esperanza, mis expectativas. Modestia aparte, les confieso algo, les digo algo. En mi vida estudiantil siempre fui un buen estudiante. Nunca tengo muchos defectos, pero en los estudios siempre me fue bastante bien, en mi primaria, secundaria, en la universidad. Siempre fui alumno de muy buenas calificaciones. Y la verdad es que mi esperanza, mi expectativa, es que mis hijos fuesen así. Si el papá ha sido bueno en esto, y bueno, algún gen ha tenido que ir para allá. Y este año cambiamos a nuestros hijos de colegio. Y a uno de ellos le ha costado horror, le ha costado mucho adaptarse al nuevo colegio, que es un colegio con mucha mayor exigencia que donde estaba. Y comenzó en una dinámica que no entendíamos muy bien qué estaba sucediendo, porque comenzó a comportarse mal, muy mal.
Y bueno, yo como papá comencé a aplicar todo tipo de estrategias, disciplinas. Bueno, ¿qué no hice? Me quedé sin nada más que aplicar. Y yo decía, hijo, ¿qué está pasando? O comenzó a mentirnos reiteradamente. Yo decía, ¿qué está pasando? Yo no sabía. Con mi esposa buscaba, mi esposa es psicopedagoga. Y no sabía qué estaba pasando. Y bueno, y sacó lo peor de mí. Me gritaba, lo disciplinaba, de todo. Y un día ya desesperado, recuerdo que lo fui a buscar al colegio, que estaba sentado al lado mío. Y ya de tanto argumento y de tanta pelea, yo le pregunto a mi hijo, digo, por favor, dime la verdad. ¿Qué está pasando? Y él me responde. Yo le pregunto, ¿por qué me mientes tanto? Y él me responde, porque te tengo miedo, papá. Y me di cuenta en ese momento que el haber puesto mi expectativa y mi esperanza en que mi hijo fuese un hijo de excelencia académica, estaba trayendo como consecuencia que lo estaba perdiendo. Estaba perdiendo a mi hijo. Y me percaté en ese momento, porque terminó de hablar. Yo no sé si alguna vez le ha pasado que es como que si se le cae el velo de los ojos. Rafael, ¿qué estás haciendo? Y es una revelación divina. Porque en ese momento me di cuenta que, a ver, es importante que nuestros hijos estudien, pero lo que yo estaba esperando y lo que era la esperanza y la expectativa que yo había puesto en él no era justa para él. Y que mi amor por él no podía depender de eso. En absoluto. Y a partir de ahí comencé a reconstruir mi relación con él. Y a entender que él tiene su propio propósito, su propio camino, su propio plan que Dios tiene para él. No es el sentir al papá, lo que el papá haya o no alcanzado. Tiene su propio plan Dios para él. Y me toca como papá terrenal acompañarlo. Y que él pueda ver en mí, eso sí, una pasión por sobre todas las cosas. Una pasión por nuestro Cristo. Y que si alguna herencia puedo dejarle, sea esa pasión por él. Sea ese amor por nuestro Padre Celestial. Lo demás es añadidura. Si es o no es profesional, si logra o no logra alcanzar sus objetivos académicos, la verdad es añadidura. Lo importante, como decía al principio, es que nuestra familia, nuestros hijos, rinden su corazón a Cristo. Y así puedo hablar de multitud de ejemplos. Ahora mismo en Venezuela estamos viviendo desde hace años, más de una década ya, una situación terrible, tremenda. Muchas veces me dicen, si tu mujer es chilena, ¿qué haces tú allá? Tienes un buen vivir aquí, ¿qué haces tú en Venezuela? ¿Qué? El mundo al revés. Los que se quieren ir no se pueden ir, y yo que puedo irme no me quiero ir. Y como venezolanos hemos cometido el error de poner nuestra esperanza en la expectativa de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Hemos puesto nuestra expectativa y lo reconozco. Hace poco fueron unas elecciones parlamentarias y entonces estamos esperanzados en que viene un cambio importante para nuestra nación. Y la verdad es que ojalá pase, ojalá suceda. Pero esa no puede ser la razón de mi alegría, de mi vida cristiana. Esa no puede ser.
llueva, trueno, relampaguee. Mi esperanza, mi expectativa tiene que ser los propósitos de Cristo. Por aquí, más adelante, dice Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Los aclara Dios. Nos dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así es Dios. Así es Cristo. Sus pensamientos son inconmensurables. Y siempre como que lo vamos descubriendo como tarde. Y mientras tanto como que nos vamos quedando pegados en lo que convertimos en la razón de ser de nuestra alegría, en la razón de ser de nuestra esperanza. No puede ser mi esposa, no pueden ser mis hijos. Mi esperanza es Cristo. Mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos disfrutan, son beneficiarios de que mi esperanza sea Cristo. Hoy estamos, mañana, ¿quién sabe? Pero lo que Dios nos dice, nos llama a que conozcamos esa esperanza en Dios. Pablo mismo nos lo decía de una manera muy especial, como son las cartas de Pablo. Él decía, no sé qué es mejor. No sé si es mejor partir con Dios o quedarme aquí con ustedes. No sé qué es mejor. Anhelo estar con mi Cristo. Anhelo ir a su reino. Pero también entiendo que Dios tiene un propósito conmigo entre ustedes. Eso, parafraseando lo que Pablo nos está diciendo. O dicho más coloquialmente, con un pie en el cielo y con otro pie en la tierra. Pero muchas veces queremos ver ese paraíso aquí, en la tierra. Y así no es el plan de Dios. Queremos que ya se dé esto aquí. Y realmente lo que Dios quiere de nosotros es que ciertamente seamos sus embajadores aquí. Realmente marquemos la diferencia aquí. Que cuando cualquier persona nos conozca, va a decir, oye, hay algo distinto en ti. Pero pensando, poniendo nuestra mente, nuestra vista en la eternidad. Hay un propósito, sin duda, en la tierra, pero pensando en esa casa que Dios está preparando para cada uno de nosotros en la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar más tiempo? ¿Dónde vamos a pasar más tiempo? ¿Aquí? ¿O allá? Allá. Y esa es la esperanza que hay que transmitir. Porque si nos acercamos a la persona, si en nuestro trabajo de evangelización yo comienzo a vender el evangelio, es decir, hasta cristiano, ven a mi iglesia, que los negocios van a comenzar a irte bien y todos tus problemas se van a solucionar. Y déjeme decirle algo, esto está ocurriendo mucho, incluso en la iglesia cristiana. Ahora mismo en nuestro mundo, no solo en Chile, en Venezuela, en todas partes del mundo, se ofrecen villas y castillas con tal de ganar adeptos a una religión, a una secta, a la nueva era, póngale el nombre que usted quiera. Esa no puede ser la razón de invitar a alguien a conocer el Evangelio. La razón de invitar a alguien a conocer el Evangelio es: nadie más te va a amar como te ama nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón de conocer el Evangelio. Saber que solo Él puede llenar nuestras expectativas. Porque cada una de nuestras expectativas que colocamos en este mundo, más tarde o más temprano, caduca. Cuando alcanzamos ese objetivo, esa carrera, esa casa, ese apartamento, una vez que lo alcanzamos, ¿qué sucede?
dejar esa esperanza. Ya lo alcancé. Ya se logró. Estos mismos días compraba unos zapatos nuevos y uno se alegra por los zapatos nuevos. ¿Cuánto uno se alegría? Hasta que se ponen sucios. Hasta que se ponen sucios. Y vivimos en un mundo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? ¿Cuál es la estrategia del mundo? Que permanentemente estemos llenos de ese tipo de esperanzas provisionales, de corto plazo. Y entonces, vencida esa, la sustituimos por otra. Logré comprarme el último modelo de celular en octubre. Al mes ya estaba pasado de moda. Entonces, claro, en esto la mercadotecnia de estas grandes empresas saben cómo funciona el ser humano. Al mes ya le tiene uno nuevo. O sea, el anterior era negro y ahora viene plateado. Entonces, bueno, tengo que sustituir esas experiencias. Hoy, y si algo puedo dejar esta mañana con ustedes, desde allá del norte del sur, es que podamos realinearnos todos como iglesia y coloquemos nuestra verdadera esperanza en lo que es eterno, inconmovible. Él no cambia. Estamos ahora mismo adorando y en una de ellas estamos diciendo esto. Él no cambia. Hoy tenemos este gobierno, mañana tendremos otro. Hoy es posible que alcance algunas cosas, no alcanzaré otras. Pero hay algo que es inamovible, inconmovible, que es para siempre. Y me traía aquí también que nuestra alegría y esperanza solo depende de que los propósitos de Dios y no nuestros propios planes se cumplan en nuestra vida. Y la siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes las aman. Dice la palabra algunas. Es absoluto. Y a lo mejor en este mismo momento usted pueda estar pensando, pero ¿qué de bien puede haber en esto que me está pasando? Y quisiera que aunque sean 30 segundos, usted piense en algo que está pasando a este momento en su vida. Que usted diga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo. No me gusta. Me desagrada. Sé que usted puede pensar en cosas que uno no quiere pensar. Que uno no quiere poner ahí la basura debajo de la alfombra. Pero lo animo. Seamos valientes y pensemos en ese algo, en esa circunstancia que no le encontramos sentido. Con nuestros hijos, en nuestro trabajo, el gobierno. Por aquí decían algo con relación a la ley del aborto. ¿Qué es eso? ¿Cómo se permite esto? Y volvamos a leerlo. Y por favor acompáñenme y digámoslo todo. Como dice la palabra, cogen cuello. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Yo estoy seguro que mágicamente no comenzó a comprender lo que está sucediendo, pero esto es una certeza, es una promesa, por aquí hablamos. Esto es una promesa. Eso que no entendemos, eso que no comprendemos, ayuda a bien. Para quienes aman al Señor. Y la siguiente dice así: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y aquí me detengo y ya estoy terminando, prometo.
¿Qué cambió en la vida de los discípulos? ¿Qué hizo el cambio? Porque ellos vieron de todo, vieron milagros, estuvieron 3 años con Jesús, pero al final desertaron. ¿Cómo fue que de pronto se reengancharon y comenzaron y hoy, más de 2000 años después, estamos hablando de ellos? Hoy aquí en Santiago de Chile y en muchas otras iglesias que están como nosotros, estamos hablando del ejemplo que nos dieron los discípulos. ¿Qué pasó en la vida de ellos? Si ellos desertaron, todos traicionaron a Jesús al final, no solo Judas. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? Muerto Jesús, resucitado Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en estos hombres y en estas mujeres que no logró hacer el ejemplo de Jesús entre ellos? Ellos vieron que todos ellos mismos, de acuerdo con la palabra, hicieron milagros. Ellos mismos fueron enviados. Y a pesar de todo esto, no hubo el cambio que se esperaba. ¿Qué sucedió luego? El poder del Espíritu Santo. Eso es lo que cambia todo. Es Dios en nosotros. No son nuestras fuerzas. No es nuestra sabiduría. No es nuestro empeño, nuestro dominio propio, nuestras ganas. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Que una vez que nos rendimos, Señor, no puedo. Señor, no sé qué hacer con mi hijo. Dios me habló a través de mi hijo. Una vez que me rendí, dije, hijo, ¿qué pasa? Háblame de verdad. ¿Qué sucede? Duro, directo, a lo más profundo de mi corazón. Papá, que tengo miedo. Me habló de lo más profundo de mi espíritu. Y mi Espíritu Santo en mí hizo que yo pudiera reaccionar y cambiar. Y lo que era una relación que no iba para ningún lado con mi hijo, se transformará en cambiar. No es perfecta, seguimos dando la batalla, seguimos dando la pelea, pero ya hay otra dinámica con mi hijo, ya hay otro acercamiento con mi hijo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Él es la esperanza. Es su Espíritu Santo que va a hacer que nosotros podamos rebosar de esperanza en medio de la tormenta, en medio de la dificultad más profunda, en medio de esa situación que usted pensó en este momento que no encuentra ningún sentido. Vamos a rebosar de su esperanza, sea cual sea la circunstancia que nos toque vivir de esa puerta hacia afuera. Porque los problemas nos están esperando a lo que salgamos de aquí. Están igualitos. Estemos llamando noticias. Pero los que no debemos estar igualitos somos nosotros. Los que no deberíamos estar igualitos somos cada uno de nosotros. El problema está ahí, pero nuestra parada, por el poder de su Espíritu Santo, por su esperanza en nosotros, ya ese problema, ya esa tormenta, ya ese huracán, ya ese terremoto tiene un sentido en nuestra vida. Y para finalizar, me gustaría que alguien de la oración nos acompañara en este último momento. No sé si está alguien que nos acompañe en la guitarra o... Un último versículo que quiero dejarles. Dice así: aflíjanse por algo. No dice eso. Dice, no se aflijan por nada. Por nada. Por nada. Sino presentemos todo a Dios en
Oración. Pidamos. Legítimo. Pidamos. Pidamos. Y demos gracias también. Las dos caras de la moneda. Pidamos. Y demos gracias también. Así, ¿qué nos va a dar Dios? Fíjense que es muy llamativo la respuesta. Él dice que pidamos y nos responde. Dios nos va a dar lo que pidamos. No necesariamente lo que nos va a dar seguro es paz. Que es más grande de lo que cada uno de nosotros puede entender. Y esta paz cuidará nuestros corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Es esa paz la que nos cubre. Es esa paz, nuestro traje de superhéroe, que no permite que las balas entren en nuestro corazón. Es esa paz que solo Dios puede dar, la que va a hacer que tenga algún sentido eso que pensaron, que usted no le encuentra ningún sentido ahora en su vida. Y quisiera que nos pusiéramos de pie. Y más que un llamado aquí adelante o algo por el estilo, usted sabe allí dónde está. Allí donde está, nadie mejor que usted mismo sabe cuál es el problema, cuál es la situación, cuál es la circunstancia que está haciendo ruido, que no le encuentra acomodo en el plan de vida. Solo usted sabe ahí. Usted y Dios. Y allí donde estamos, podemos ser sinceros delante de Él. No busquemos la oración perfecta. No busquemos las palabras adecuadas para que Dios nos diga, wow, para tratar de sorprender a Dios con nuestra oración. Dígale, Señor, ya no aguanto a este vecino. Ilumínalo o elimínalo. Y saben, más allá de que nos cause gracia, cuando revisamos los salmos de David era, si algo era, David era sincero. Y cuando encontramos salmos de David donde habla de cosas tremendas, pidiendo lo peor para sus enemigos. Pero ¿saben por qué no hacía David? Porque él sabía que podía decirle cualquier cosa a su papá y que su papá no se iba a horrorizar. No se iba a, David, ¿cómo piensas eso? No. ¿Sabes? Yo como papá, si algo anhelo es que mi hijo me diga cualquier cosa, pero que no se lo guarde. Que mi hijo me diga lo más terrible que pueda haber en su corazón, pero que me lo diga. Que no busque acomodar las frases para acercarse a mí. Yo quiero esa transparencia con mi hijo. Yo quiero que mi hijo, que mis hijos tengan la confianza con su papá de hablarme de lo que sea, de los temas más espinosos, que derramen su corazón con su papá. Y si yo anhelo eso con mis hijos, ¿qué otra cosa no anhela nuestro Padre Celestial con nosotros? Que derramemos nuestro corazón con Él y que podamos ser francos con Él y podamos decirle todo. Es que Él lo sabe.
Pero como papá, como padre, está esperando que sus hijos se lo digan. Está esperando que nosotros abramos la boca y se lo digamos sinceramente. Nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras frustraciones. Y que al final podamos decir, pero Señor, no se haga mi voluntad, sino que confío en que tú tienes un plan mucho mejor de aquello que puedo ordenar. Vamos a orar de allí donde estamos, poder tener unos minutos. Y quisiera que esto fuese una práctica en nuestras casas, en nuestros devocionales, en nuestros momentos de intimidad con Dios, donde podamos derramarnos simplemente, no ser formales con nuestro Padre Celestial. Y poderle decir, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Te confesamos, papá, que muchas veces no entendemos lo que está sucediendo en nuestros países. Te confesamos, papá, que muchas veces se llena de rencor nuestro corazón al ver lo que nuestros gobernantes hacen. Pero, Señor, tú nos has enseñado a que oremos por nuestros gobernantes, aunque no nos guste. Hay que intercedamos por ellos. Señor, papá, no sé cómo restablecer mi relación con mis hijos. No sé cómo acercarme a mis padres. Señor, ese hombre, esa mujer, me ha hecho mucho daño. Y no tengo la fuerza, ni el deseo, ni el ánimo de acercarme a ese hombre o a esa mujer. Pero no quiero seguir así, Señor, en el foso de la falta de perdón. Si tú me enseñas que debo perdonar 70 veces 7, ayúdame en el proceso de hacerlo, Señor, porque en mis propias fuerzas no puedo. Y hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú fluyas, Señor, en mi vida. Señor, hay tantas personas que me han decepcionado, que me han frustrado, que directamente me han traicionado. No puedo verla, Señor, no puedo verla. Si tú la pusieras en este momento delante de mi camino, yo no podría hablarles de ti. Te lo confieso, Señor. Pero hoy te pido, papá, que esa fortaleza en mi corazón se derrumbe por tu poder, porque yo solo no he podido. Señor, que la familia, los matrimonios aquí presentes, tú sabes nuestras luchas, papá. Tú sabes, Señor, que muchas veces no nos entendemos, que parece que habláramos idiomas distintos, Señor. Pero creemos en tu palabra y nos aferramos a ella, Señor, que somos una sola carne delante de tu presencia. Ayúdanos a crecer como matrimonio, Señor. Ayúdanos a crecer como familia. Y que tus propósitos se cumplan en nuestra vida, Padre. Y que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, por más de 10 generaciones, alaben, te adoren y te reconozcan como Señor de señores, Rey de reyes, como su Padre celestial.
Señor, reconocemos que en nuestro trato muchas veces te ofendemos a ti, Señor. Te pido, Padre, que nos perdones. Nos perdones, Señor. Porque muchas veces hemos dejado que nuestras emociones tomen el control. Perdóname por todas las veces que he ofendido a tu hija. Porque antes que mi esposa es tu hija, Señor. Perdóname, Señor, por todas las veces que he hecho las cosas a mi manera, poniéndote de copiloto, Señor. Perdóname cuando no te he dado a ti la honra y la gloria y no te he puesto a ti en el altar, en el primer lugar, en mi primer amor. Perdóname todas las veces que he puesto mi esperanza y mi expectativa en cualquier persona que no seas tú, Señor. Gracias, papá, por esta iglesia hermosa, preciosa, que tú estás haciendo crecer en Vitacura, Señor. Gracias, Padre, por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, por cada niña que tú has traído a esta iglesia, Señor. Gracias, Padre amado, porque vemos tu misericordia en medio de Santiago, Señor. Y te pido, Señor, que tú levantes a tu familia e iglesia, a la Viña de Vitacura, Señor, como punta de lanza. Para que las familias de Vitacura, Señor, conozcan que hay un rey. Conozcan que hay un Padre que los ama por sobre todas las cosas, por sobre todas las circunstancias que puedan haber en esta vida, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde, sobreabunde sobre tu familia y iglesia. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos queridos.